Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a un programa más de Opiniones al Aire. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que considero muy importante porque hay muchas personas que están pensando en que si nuestro país, Venezuela, está lista para recibir de vuelta a sus hijos. En una visita exploratoria, en una visita corta, pero muy intensa que hice al país, eh, que me tomó una semana, tuve la oportunidad de poder intercambiar opiniones con algunas personas y sentir un poco eh, ese sentimiento, valga la redundancia, que hay en nuestras calles. Eh, Ese viaje relámpago que se hizo a Venezuela, como dije, con muy corto tiempo, pero muy intenso, considero fue un viaje histórico, porque viví en persona lo que fue las eliminatorias y coronación de Venezuela como campeón del Clásico Mundial. ¿Y por qué digo que fue algo histórico? Bueno, además de la consagración como campeones de ese magno evento, uh, los rivales a los cuales enfrentó Venezuela eran de muchísimo peso, inclusive Italia, aunque el nombre de Italia no suena mucho en béisbol, logró armar lo que llamamos en términos beisbolísticos un trabuco, el cual obviamente dio la talla y luchó hasta el final. Y bueno, dirigido por un venezolano y con un jugador venezolano y un coach de tercera base también venezolano. De verdad que, que fue un partido muy emocionante. Entonces, sí, ni hablar de la final fue algo electrizante, o sea, la final fue algo que paraba corazones. Entonces, eh, lo que más me llamó la atención fue la magnitud cómo el país celebró ese título. Y evidentemente las calles se llenaron de gente, de vehículos, de caravanas, de gente bailando, gente de lágrimas, en fin, o sea, era indescriptible todo lo que se vivió ese día apenas terminó el juego final. En realidad la explosión fue impresionante, o sea, yo de verdad que quedé súper sorprendido de ver cómo probablemente un pueblo que durante mucho tiempo, eh, digamos, recibió malas noticias, por utilizar un término, de repente se abrió el espacio y vino ese premio, esa coronación de un grupo de talentosos venezolanos que trajo al país y lo dedicó al país. De verdad que ese derroche de alegría fue inolvidable. En mis reflexiones después de ese juego, yo me quedé muy pensativo, ¿no? De la magnitud como la gente celebró. Y de verdad que vino a mi mente como un pensamiento que quería compartir con ustedes. Y yo creo, en lo muy particular, que la gente obviamente celebró el triunfo, pero esa celebración abrió las puertas a otras celebraciones que estaban pendientes, perdón, que por alguna u otra razón no se habían hecho, bien sea por miedo, por temor o por cualquier cosa, no se habían hecho. Y creo que eso tiene que ver mucho también con el premio Nobel que ganó una venezolana, eh, que quitando la política de lado, el hecho que hayamos sido considerados como para un premio Nobel de la Paz tiene una magnitud y tiene un ejemplo significativo. Digan lo que digan, creo que fue algo que honró al país más que cualquier otra cosa. Por otro lado, también creo que esa celebración tuvo que ver con lo que ocurrió el 3 de enero. Eh, Evidentemente, después de, de mucho tiempo ocurrió lo que obviamente nadie lo esperaba, nadie lo pensaba. Todo el mundo creía que era un aguaje de un show que había en el Caribe, cuando en realidad no lo era. Y bueno, después de más de un cuarto de siglo,
Venezuela comienza a llenarse de esperanzas nuevamente, ¿no? Bien, ahora entrando nuevamente en materia después de esa introducción, hablando del título de Venezuela, eh, la gran pregunta, ¿Venezuela está lista para recibir a la diáspora? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Y yo creo que hay una respuesta y a lo mejor no le gustará mucho, pero es la que yo veo hasta este momento. Y yo creo que no exactamente. La respuesta es corta. Venezuela aún no está plenamente lista para recibir un retorno masivo de sus ciudadanos, aunque sí hay señales de cambio y algunos regresos, no lo puedo negar. De hecho, en el vuelo que yo venía, me conseguí con personas que estaban probablemente al igual que yo, haciendo visitas exploratorias para ver si era el momento de regresar. En esa conexión que hice vía Panamá, me conseguí porque viajamos en una aerolínea venezolana a Panamá. El tramo que hice fue Panamá-Barquisimeto y después de regreso hice Caracas, Panamá, Panamá, Houston, Houston, San Antonio. En el vuelo de ida a Venezuela me conseguí con muchas personas que venían en un vuelo, la mayoría me decían que tenían muchos años que no habían vuelto a Venezuela, y que iban, digamos, los sentí como muy esperanzados, ¿no? Pero de verdad que iban nuevamente en una misión exploratoria para encontrarse con su familia, etcétera, etcétera, y no con el propósito de quedarse. Yo creo que es un buen inicio para que las personas, por los que puedan hacerlo por sus propios medios, puedan tomar sus propias decisiones, eh, sin escuchar a terceros, ¿no? En el 2026 se han visto vuelos de repatriación de cientos de venezolanos, algunos forzados regresando de Estados Unidos por temas de documentos. El programa de Vuelta a la Patria yo creo que sigue activo. Eh, en fin, pero ese retorno es limitado, no es una ola masiva. Eh, no tengo mucha información de lo que está pasando en los puentes que conectan con Colombia, pero sí, las noticias que podemos escuchar. El vuelo a Caracas iba prácticamente full. Bueno, en realidad yo nunca me he montado un avión que vaya a Caracas que esté vacío. Eso lo puedo decir de corazón. O sea, siempre esos vuelos están full. De hecho, se anuncia que dentro de poco habrá un vuelo para American Airlines, abre operaciones. Vi un aviso, no sé si es fake news, de que aparentemente Copa está saliendo de Florida, haciendo escala en Panamá de una noche y conectando en la mañana siguiente para Venezuela. Creo que el anuncio decía $310, algo así desde Florida. Esa es otra cosa que probablemente los precios empiecen a bajar. Yo consideré que las conexiones Caracas, Panamá o Panamá, Venezuela, en realidad para lo que se estaba cobrando, pareciera que se adecuaron. Claro, estaba viajando con aerolíneas nacionales, probablemente exista alguna regulación, no lo sé, pero estaba viajando con esa aerolínea. Además estaba comenzando, todavía no se había sentido fuertemente el tema de lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico y todo el conflicto del Medio Oriente que afectó los precios del combustible, ¿no? Las condiciones internas siguen siendo muy frágiles. La economía todavía enfrenta una alta inflación, muy alta, lo puedo dar testimonio de eso, bajos salarios y un estancamiento de la economía. Las variables de crédito, las variables de las cuentas por cobrar, tienen una rotación de verdad muy, muy lenta. Más del 90% de la población ha vivido pobreza en años recientes. Continúan los problemas eléctricos, los viví.
De hecho, en mi video anterior, de verdad que tuvimos inclusive los invitados. Gracias por su paciencia y quiero destacarlo acá y bueno, también por haber participado en ese video. Vivimos lo que fueron dos cortes eléctricos que estuve a punto de suspender el video con mucha vergüenza, dado que tenía invitados de diferentes partes del mundo. O sea, estábamos en Europa, estábamos en el norte de la América y estábamos en México. Entonces, bueno, el lograr haberlos puesto de acuerdo para hacer el programa no fue tarea fácil, pero les agradezco el empeño y la paciencia que tuvieron con estos temas eléctricos que se suscitaron en Venezuela. Además de los problemas eléctricos, también obviamente el problema de agua en muchas localidades sigue siendo un temazo. En el oriente del país, en Sucre, de verdad que escuché muchos lamentos durísimos y obviamente en la ciudad capital hay zonas donde todavía el agua no llega y cuando llega en ciertas horas, entonces la gente tiene que salir como loca corriendo o bien a reservar, a hacer sus reservorios de agua o bien a bañarse porque solo Dios sabe cuándo regresará. Recorrí unos cuantos kilómetros a nivel de carreteras venezolanas. Me llamó mucho la atención el tráfico que conseguí. Para cuando yo me vine a andar por las carreteras venezolanas era de verdad que parecía un 1 de enero, totalmente vacía, cero tráfico. En esta oportunidad sí vi tráfico. Me llamó la atención de algo muy importante que debo saludar y aplaudir, que fue el hecho de que antes cuando usted salía de un punto A a un punto B y habían 4 estaciones de peaje, perdón, estoy saliendo de una gripe, habían 4 estaciones de peaje y cada estación usted tenía que tener un sistema diferente de pago. Por ejemplo, había una variable que se llamaba Cobretac. Usted salía de Caracas y le voy a describir esto. Iba a Barquisimeto, por ejemplo. Caracas, Barquisimeto. 4 horas de viaje. Salía de Caracas y se conseguía el primer peaje en Tazón. Usted pasaba, eso era Cobretax. Muy bien. En la vía pasaba por Maracay, primer peaje, Cobretax. Perfecto, sin problema. Usted compraba, usted le daba un sticker, le colocaba fondos a ese sticker, dinero, y pasaba electrónicamente sin ningún problema. La otra opción era pagar con tarjeta de débito. Bien, después que pasaba Maracay llegaba a Valencia. En Valencia era un producto totalmente diferente. En Valencia no era Cobretac, entonces usted tenía que tener algo, yo no sé si, no me acuerdo bien, pero creo que tenía una imagen de Drácula, algo así, que es el logotipo del gobernador. En fin, bueno, era, era diferente el sistema de pago. Cuando iba vía la costa, eh, llegaba por ahí por los lados de Yaracuy y también era Cobretax. Más o menos llegando, pasando, entrando al estado de Yaracuy, eh, por ahí pasando Miranda, por ahí había una estación de peaje. Perdón, por la costa no, eso era por la montaña, yéndose por el estado de Yaracuy, por Nirgua. Entonces ahí había un peaje, era Cobretax también. Y bueno, ya cuando iba camino a Barquisimeto, ya llegando a un lugar que se llama Casa Teja, o Casa de Teja, ahí se conseguía otro Cobretax que nada tenía, perdón, otro peaje que nada tenía que ver con Cobretax. Y eso en la era increíble, porque cuando usted iba a Barquisimeto, el Maracaibo, saliendo hacia el Zulia, había un Cobretax, pero ese entrando a Barquisimeto era una empresa totalmente diferente. Bien, alguien tomó la decisión de unificar y ya prácticamente todo es Cobretax. Lo simpático de todo es que yo dije, bueno, voy a comprar un Cobretax para como tenía que recorrer, eh, digamos, un trayecto largo, saliendo de Acarigua, yéndome por los llanos, saliendo de Barquisimeto, pasando por Acarigua, subiendo a Cogede, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital.
yo dije, bueno, para no estar con el tema de débito, voy a hacerme de un CobreTag. Bueno, los stickers no se conseguían, no los conseguí. Um, Adicionalmente a eso, ya en el estado Cojedes, entrando al estado Cojedes, conseguí el fulano sticker. Con la, y es una anécdota, ojo, yo no estoy criticando ni mucho menos, sino es una anécdota. Cuando llego a la estación de peaje no me lo pueden vender porque resulta que la niña que se encarga de eso estaba haciendo la suplencia, otra que estaba almorzando, bueno, en fin. Para no perder tiempo seguí mi marcha y bueno, seguí mi marcha. Lo cumple de todo esto fue que cuando llegué a Caracas conseguí el CobreTag y registré mi vehículo, me dieron el sticker, lo pegué ahí. Obviamente de nada me servía, pero ya por lo menos tengo el sticker y el día de mañana cuando vuelva, ya eso es etapa superada, lo que tengo que recargar con fondos para poder pasar por los peajes si me tengo que desplazar por carretera. Pero bueno, yo saludo y aplaudo que se unificó y creo que antes eran las gobernaciones las que manejaban los peajes. Hoy por hoy aparentemente se centralizó bajo la figura del Ministerio de Transporte. Eh, eh, Cuando yo me vine estaban en ese proceso, pero todavía no habían implementado digamos, la unificación de los sistemas de pago. Pero bueno, yo creo que eso es un avance eh, porque así la gente no tiene que cargar 4 stickers en el carro, ni carnet, ni nada de eso, sino que simplemente con un solo sticker que rellenen ya pueden pasar por los peajes de Venezuela. Por eso le aplaudo porque, en otras palabras, le hacen la vida más fácil al transportista o a la gente que circula por las vías. Bien, eh, como les mencioné, recorrí unos cuantos kilómetros, vi el tráfico, que lo dije anteriormente, y algo que debo destacar es que en esta oportunidad me conseguí con la modalidad de que existen a nivel de gasolina no subsidiada. De hecho, no sé si todavía la gasolina subsidiada existe, pero cuando me vine de Venezuela, existía una gasolina que era subsidiada, que era muy barata. Habían que hacer largas colas o había que inscribirse en Patria para poder tener un número o algo así. Entonces Patria le asignaba los litros y con eso usted podía ir a la bomba a echar gasolina. Bien, eso hoy no sé si todavía funciona, de verdad que desconozco, pero sí sé y estoy muy seguro porque lo viví, que hoy por hoy las bombas o las estaciones de combustible que se consiguen a 0,50 tienen tanta cola o tienen tanta concurrencia, por llamarlo así, todas las vi concurridas, las que eran de 0,50. Y crearon una modalidad que llaman Super Premium. Ese combustible Super Premium cuesta $1, cuando el otro cuesta 0,50 centavos de dólar. Bueno, eh, eh, escuché en 2 estaciones que me paré a surtir combustible porque el vehículo donde yo me desplazaba requería de un combustible que no era el estándar porque fallaba mucho el vehículo. Bueno, coloqué un poco. Yo lo que hice de verdad que me volví químico y empecé a mezclar entre una y otra, ¿no? Para serles muy honesto. Pero hablando con las personas que trabajan en la estación de gasolina, en los surtidores, ellos decían que prácticamente me llamó poderosamente la atención porque estaciones de gasolina que eran muy concurridas estaban vacías, estaban pero vacías. No vi, mientras yo llenaba combustible, probablemente llegó un carro, 2 carros, no más de eso. Entonces, bueno, me llamó la atención. Después hablé con una persona también que está metida en el negocio de combustible y me comentó eso. Me dijo que ellos tienen una estación de gasolina y en esa estación de gasolina, la que prácticamente tienen varias, y una de ellas fue seleccionada para el tema ese del super premium de $1, y me dijo lo mismo, que estaban vacías y que ellos habían hecho medición de octanaje y estaba, creo que el gobierno anuncia 97
y la que ellos habían recibido estaba en 93 grados, 94 grados, algo así. Eh, no me hagan mucho caso porque yo no soy especialista petrolero, pero bueno, fueron comentarios que me hicieron y yo lo que estoy aquí es repitiéndolo. Yo no tengo cómo validar eso que me dijo él, confío en la palabra de él. Entonces, eso sí me conseguí el tema. Estas condiciones que les acabo de nombrar, un tema importante. Sentí con respecto a la seguridad que era uno de los temazos de Venezuela, no sentí que era uno de los principales problemas que había sobre la mesa. Se hablaba mucho más del tema económico, de los salarios, de la inflación, la especulación tan grande que hay, con ese tema del dólar, digamos, la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar paralelo, de verdad que, bueno, es un temazo, ¿no? Es un temazo y de preocupación porque, bueno, eso, si habla con los empresarios, ellos tendrán sus razones, si habla con el consumidor, también tendrán sus razones. Al final es difícil ponerse de acuerdo cuando no hay transparencia en el manejo de las variables económicas. Yo creo que es un tema que hay que arreglar más temprano que tarde porque yo temo de que eso vaya a servir de algún tipo de malestar, de manifestaciones, inclusive de explosión social, porque de verdad que noté la gente que está preocupada con ese tema económico. Lo que sí debo recalcar, eh, la mayoría de las personas solo volvería, digamos, de la diáspora volvería si hay cambios, ¿verdad? Si los cambios son reales. Aproximadamente el 44% considera regresar, pero solo sí y solo sí mejoran las condiciones económicas y de servicios, llámese servicios prioritarios, agua y electricidad. Muchos migrantes dicen quiero volver, pero no todavía. O sea, en otras palabras, hay intención, pero no confianza total aún. El retorno, si ocurre en estos tiempos, creo que va a ser gradual, va a ser muy a cuentagotas, eh, para que la gente se vaya acomodando, porque si bien es cierto, no todos los que emigramos ha sido color de rosa, porque cuando uno viene como inmigrante eh, no es fácil, está sujeto en muchos casos a discriminación, a xenofobia, a temas laborales, en fin, no es fácil, no es nada fácil. Ah, entonces yo por eso creo que de repente el retorno será gradual, hay mucha gente que tiene propiedades todavía en Venezuela, llámense casas, eh, y esas personas puede ser que sientan que regresar puede ser una manera mejor de vivir. Eh, Muchos venezolanos podrían ir y venir, algo que se llama una migración circular, van y vienen y van. Eh, Muchos pueden invertir sin mudarse y regresar solo temporalmente. Es lo que más o menos respiré. Lo que sí debo hacer mención es que en los diferentes escenarios, las diferentes personas que hablé de diferentes estratos sociales, de diferentes actividades económicas, mucha gente está esperanzada. Y a mí lo que me preocupa enormemente, y lo digo porque cuando mencioné el tema de la explosión social, lo que me preocupa enormemente es el hecho de que eh, yo siento que es como una botella de champán o una botella de Coca-Cola, que usted la agita, la agita, la agita, está tapada, evidentemente no hay fuga, pero usted apenas la abre, la fuga va a ser impresionante. O sea, es como que si estuviese retenido un volcán que entra en erupción. Bueno, yo temo mucho que eso ocurra en Venezuela. Y en esta oportunidad más por algo político, por una necesidad de las personas, porque de verdad las cosas no están fáciles desde el punto de vista económico
cuando usted sale a comprar o hacer un mercado, se da cuenta de cómo están los precios y se da cuenta de que hay algo ahí que no está bien. Entonces, yo creo que lo que sí me conseguí, y debo comunicarlo, es que hay mucha gente esperanzada y yo creo que esas esperanzas hay que ir, si bien es cierto, mucha gente dice que solo han pasado 90 días y eso es una gran verdad, nadie lo puede negar, obviamente han ocurrido cambios, pero pienso que deberían haber cambios importantes que lleguen a la sociedad, que lleguen a la gente. Eh, Obviamente celebramos remover al fiscal, remover a fulano, a Perencejo, todo el mundo quería eso, pero en definitiva eso no lleva el pan a la mesa. Y creo que hay que trabajar en esa vía porque siento que el termómetro se está calentando. Bien, eh, pero como yo pienso que ya como para concluir, Venezuela no está completamente lista todavía para recibir la diáspora, es mi opinión. Eh, pero sí está en una fase donde hay mucha esperanza que antes no la había, como lo dije anteriormente. Algunas personas comienzan a regresar y otros están evaluando el poder volver. El verdadero retorno masivo dependerá de la estabilidad política, de la mejora económica real y de la seguridad y los servicios. Pero como toda inversión, los primeros en llegar son los que más arriesgan, pero también son los que más rédito obtienen. Eh, por otro lado, ya para concluir y para despedirme, no hay nada más divino que sentir los sabores y los aromas de nuestra cocina y nuestro acento que nos caracteriza. Qué sabroso ver nuestros campos, nuestro Ávila y nuestra costa. De verdad que no tiene comparación. Eso, yo creo que solo los que nacimos bajo esa tierra de gracia sabemos y sentimos lo que yo estoy diciendo. Lo que sí les puedo garantizar, qué sabroso es el encuentro con la gente amiga que te reciben como alguien más de la familia. Gracias a todos aquellos que abrieron sus corazones y me recibieron con el cariño de siempre. Entonces cabrá la siguiente pregunta aquí en este pod de hoy. ¿Qué tan lejos estamos del sueño venezolano? Me despido hasta otro encuentro. Espero todos se encuentren muy bien y un gran abrazo a la distancia.